Bienvenidos amigos a Platicandito con Héctor Mairena. Hoy es viernes y estamos aquí como cada semana con ustedes. El día de hoy estaremos conversando con el economista Leonardo Abarca sobre distintos aspectos de la situación económica que interesan a los nicaragüenses. Bienvenido Leonardo a nuestro programa. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola Héctor, muchas gracias por la invitación. Leonardo, el gobierno ha embargado la información económica. Los distintos agentes y sujetos económicos no tienen acceso a información oficial actualizada. ¿Qué pasa con esto? ¿Desde cuándo no hay información actual en las estadísticas del Banco Central y otras instituciones? ¿A qué obedece esto? Sí, esto no es algo nuevo, ¿verdad? Ya sabemos que las puertas al acceso a la información pública se han venido cerrando desde, yo diría que desde la toma de posesión del presidente Daniel en el 2007. Nunca se aplicó verdaderamente la ley de acceso a la información, una ley que es muy buena, pero tampoco se aplicó bien dentro de las instituciones públicas. Entonces, información pública que generan las diferentes instituciones públicas ha sido cerrada. Eran pocas las instituciones que brindaban información. Te puedo mencionar el Banco Central. El Banco Central era una institución que brindaba información bien amplia y pues la publicaba en tiempos verdaderamente prudentes. El Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, que tiene toda la información sobre finanzas públicas, también seguía brindando información. La Contraloría General de la República y otras instituciones que brindaban, pero información, digamos, de algunas investigaciones que producía, qué sé yo, el MIFIC, el MACFOR, otro tipo de instituciones, ese tipo las cerraban un poco. Entonces, a partir de 2010, de la crisis, del estallido de 2018, cierta información se vino cerrando aún más, como por ejemplo la información sobre las finanzas municipales. Esta información estaba recopilada dentro de un sitio web que se llama Transmuni, www.transmuni.gov.ni. Ahí está la información de los presupuestos municipales de los 153 alcaldías del país. Esta información se eliminó, es decir, no se eliminó por completo, sino que te dan el presupuesto de gastos y de ingresos de las 153 municipalidades, pero no te brinda la información detallada de cada uno de estos presupuestos. Eso fue a partir de más o menos junio, julio de 2018. Y respecto al Banco Central, era la institución que da información sobre la economía, sobre los diferentes sectores, indicadores económicos, básicamente viene a cerrar el acceso a esta información desde febrero de 2019. ¿Qué es lo que se cierra? Es básicamente la información de la actividad económica. Es decir, no hay información de cómo fue el comportamiento económico de 2018, pero algo clave como es el IMAE, el índice mensual de la actividad económica, no se publica desde febrero de 2019. Entonces, ese indicador es el que te viene a decir cómo está el comportamiento de las diferentes actividades económicas. Y con eso se hacían varios análisis económicos de cuál iba a ser el comportamiento al final del año, al final del trimestre, etcétera. Y este embargo de la información económica también se sufre en los gobiernos municipales. También las alcaldías están ocultando información. Es decir, no hay información de lo que se recaudó en 2019 porque, como te decía, la información que se presentaba en el Transmuni ya no está. Entonces no podemos hacer esa variación de cuánto fue lo que se recolectó en 2018 y cuánto es lo que pretende recolectar en 2019, al menos que vayamos a hacer una petición de acceso a la información a la alcaldía y que nos den ese detalle, pero lo que nosotros hemos podido encontrar es solamente reportes que les brindan, digamos, a concejales de partidos opositores
pero que no te brindan ese detalle, ¿no? Que uno quisiera saber cuánto fue el detalle de la ejecución del impuesto sobre bienes inmuebles o del impuesto sobre la matrícula de rodamiento, que es algo bien significativo también para el caso de Managua, o el ingreso el impuesto municipal sobre los ingresos, que también es significativo. No estamos teniendo esa información. Entonces, ese ha venido siendo una política de restricción de acceso a la información sobre presupuestos municipales. Y eso se ha dado ahorita, hace poquito, hicimos una solicitud de acceso a la información en 22 alcaldías municipales, y te comento que de las 22 alcaldías, 11 eran sandinistas y 11 eran de partido, ya sea C por L, PLC. Solamente nos dieron acceso a la información las alcaldías opositoras. Leonardo, cambiando de tema, la agencia Moody's, que es una prestigiada agencia internacional, bajó la calificación de Nicaragua hace 2 o 3 semanas de B2 a B3. Se afirma que Nicaragua estaría en la antesala de no ser sujeto de crédito a nivel internacional. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Es básicamente el riesgo que tiene el país como tal y el sistema financiero y todos los agentes económicos que tienen a pagar deuda. Es decir, si Moody's baja la calificación, quiere decir que el país está siendo más riesgoso en términos de brindarles préstamos, ya sea por parte de un organismo financiero internacional que le preste a un banco o que se le preste a organismos financieros o no financieros a nivel local en Nicaragua. Entonces, que Moody's venga y te dice que la calificación crediticia baja de B2 a B3, están viendo algo, posiblemente la parte política del país, el problema económico que hay también, y eso no es que diga no le vamos a prestar a Nicaragua totalmente todavía, pero sí que hay un riesgo mayor en asumir quizá una inversión dentro del país. Esto quiere decir que posiblemente las inversiones que vengan al país vayan a ser más costosas, van a tener que hacer los extranjeros, van a tener que hacer un cálculo mayor sobre este costo que implica el riesgo, ¿no? del país, y eso se debe al contexto político que está actualmente en el país, que no se sabe si en algún momento esto pueda estallar nuevamente. Pues como lo vemos ahorita, el gobierno ha tratado de controlar todo lo que es las manifestaciones públicas, y eso hace que quizá en algún punto esté controlada esa situación de que no haya más un estallido social como fue en 2018. Posiblemente las tasas de intereses que vayan a contratar Nicaragua sean aún un poco más altas. Eso ya lo hemos estado viendo. Los préstamos que está obteniendo Nicaragua son un poco más altos en cuanto a los intereses. Por ejemplo, los préstamos con el BCE ya no son tan concesionales, los préstamos igual con el Banco Mundial no son tan concesionales como lo eran antes. En otras palabras, Nicaragua sigue siendo sujeto de crédito, pero estaría en riesgo de no serlo más en el futuro. Y actualmente, si bien sigue siendo sujeto de crédito, lo es con intereses muy altos, lo que estaría aumentando la deuda pública, ya que el gobierno está recurriendo a préstamos internacionales. Leonardo, el año pasado el gobierno aplicó una reforma fiscal que golpeó fuertemente el nivel de vida de los nicaragüenses. Golpeó bastantes productos que están en la canasta básica. Ahora, a principios de este año, se ha rumorado, se ha dicho en la oficina legislativa del gobierno, en la Asamblea Nacional, que habrá otra reforma fiscal. ¿Está el régimen en un afán recaudatorio? Sí, lo que se sabe, pues que era un rumor, ¿verdad? Que venía otra reforma tributaria, porque el gobierno está retomando, ¿verdad? Una política que había planteado en el año 2008, 2009, que fue pues, se aprobó la primera reforma fiscal, la primera reforma tributaria, que
En el borrador inicial estaba desmantelando mucho de las exoneraciones en el país, que eso en ese momento, ¿verdad?, estaba correcto, porque Nicaragua venía en un auge económico pues relativamente bueno y se podía aplicar una reforma tributaria en ese sentido. Ahora el gobierno aplica una reforma tributaria en una fase del ciclo económico que hay una recesión. Es decir, se están contrayendo la mayoría de las actividades económicas y aplicar una reforma tributaria para conseguir mayores recursos por parte de los impuestos es como eh, meterle el dedo a la llaga en alguien que está muy herido. Sin embargo, pues tuvo efectos positivos esa reforma. ¿Verdad? Entonces quiere decir que el gobierno está viendo que hay todavía margen para que se pueda aplicar otra reforma tributaria. Pero esos efectos positivos han sido positivos para los intereses recaudatorios del gobierno, no para la población que ha visto afectado su nivel de vida. Claro, exactamente, y eso es lo que vemos, que el gobierno en los últimos años había mantenido una tasa de inflación de alrededor de un dígito, realmente estaba entre los últimos 2 años entre el 3 y el 7%. Este año las proyecciones son que va a ser de alrededor del 9%. Y eso es producto que obviamente los productores no tienen que trasladar ese costo del aumento del impuesto hacia el precio final. Y eso es lo que estamos viendo, que aumenta el precio realmente. El aumento del precio hace que la inflación y el aumento de los productos, de los precios de los productos de la canasta básica vaya a ser mayor. Muchas gracias, Leonardo, por tus declaraciones, por tus respuestas. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Les agradecemos. Polo, que está allá detrás de las cámaras, y su servidor Héctor Mairena. Les esperamos el próximo viernes aquí en Platicandito.